El hombre que calmó tormentas y resucitó muertos, dormía con piedras clavándose en la espalda, sin almohada, sin manta. El río Jordán no ofrecía hoteles. Y cuando descubras exactamente cómo Jesús sobrevivía las noches en el desierto de Judea, entenderás por qué sus discípulos lo abandonaron aquella noche en Getsemaní. Esta es la historia que nadie cuenta sobre el cuerpo humano de Cristo. Los evangelios mencionan docenas de milagros, sanaciones instantáneas, multiplicación de alimentos, control sobre elementos naturales. Pero hay algo que casi nunca mencionan: ¿dónde dormía? ¿Cómo dormía? ¿Qué sentía su cuerpo cuando cerraba los ojos? Mateo capítulo 8, versículo 20, registra una de las pocas veces que Jesús habló de esto. Un escriba se acercó y dijo que lo seguiría a donde fuera. La respuesta fue brutal: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No era metáfora, no era exageración espiritual, era descripción literal de su realidad física durante 3 años de ministerio público. El terreno a lo largo del río Jordán es específico. Geólogos e historiadores lo han documentado extensamente: piedra caliza expuesta, cantos rodados de diversos tamaños, arena gruesa mezclada con guijarros afilados, vegetación escasa, excepto cerca del agua misma. Y aquí viene el primer dato que cambia todo: la temperatura en el Valle del Jordán. Durante los meses de invierno desciende hasta 17 grados bajo cero durante la noche. Durante verano, el calor diurno supera los 40 grados, pero las noches caen abruptamente hasta los 15 o 20 grados. El cuerpo humano pierde calor contra el suelo rocoso 7 veces más rápido que contra el aire. 7 veces. Esto significa que dormir directamente sobre piedra en el desierto equivale a exposición extrema incluso en noches que no parecen tan frías. Pero el frío era solo el comienzo del problema. Los arqueólogos que han excavado campamentos de peregrinos del siglo I en la región de Judea encontraron algo revelador. Casi ningún resto de estructuras permanentes, casi ningún indicio de tiendas elaboradas. Lo que encontraron fueron depresiones en el suelo, marcas de cuerpos que dormían directamente sobre la tierra, y algo más: restos de ropa adicional que servía como único aislante. Los viajeros del primer siglo en esta región dormían con toda la ropa que poseían, capas sobre capas, no por comodidad, sino por supervivencia básica. El manto exterior que Jesús usaba, mencionado en los evangelios, no era solo vestimenta, era su único sistema de calefacción durante las noches. La primera revelación que debes entender es esta: Jesús no dormía mal ocasionalmente. Dormía en condiciones que hoy clasificaríamos como peligrosas para la salud. Cada noche, durante 3 años. Los estudios modernos sobre privación de sueño muestran que dormir en superficies duras reduce la calidad del descanso en más del 40%. El cuerpo nunca entra completamente en fase REM cuando hay dolor constante por presión. Esto significa que Jesús realizó cada milagro, predicó cada sermón y caminó cada kilómetro funcionando con menos de la mitad del descanso que un cuerpo humano necesita. Y nadie en 2000 años de teología ha hablado suficiente sobre esto. La región del Jordán, donde Jesús pasaba la mayoría de sus noches, tiene características específicas que empeoraban todo. El Valle del Jordán es la depresión continental más baja del planeta. 400 metros bajo el nivel del mar, cerca del Mar Muerto. Esta geografía extrema crea patrones climáticos únicos. El aire frío desciende por las montañas circundantes durante la noche y se acumula en el valle. El fenómeno se llama inversión térmica. Significa que mientras las colinas circundantes mantienen temperaturas moderadas, el valle donde Jesús dormía se convertía en trampa de frío.
Los pastores beduinos que aún viven en esa región tienen un dicho: el valle roba el calor de los huesos. 2000 años de experiencia condensados en 7 palabras, pero falta entender la mecánica real del sufrimiento físico. El cuerpo humano tiene puntos de presión específicos cuando se acuesta: omóplatos, caderas, talones, parte posterior del cráneo. En un colchón moderno, la presión se distribuye. En el suelo rocoso del Jordán, toda la presión se concentra en esos 4 puntos. Los fisioterapeutas conocen bien las consecuencias. Después de una sola noche en superficie dura, los músculos desarrollan puntos gatillo, nudos dolorosos en el tejido que causan dolor referido en otras partes del cuerpo. Después de una semana, la fascia muscular comienza a inflamarse. Después de un mes, el dolor se vuelve crónico. Jesús durmió así durante aproximadamente 1095 noches, los 3 años de su ministerio público, traducidos a noches de piedra contra carne. Y aquí surge la pregunta obvia que nadie hace. Los estudios modernos sobre personas sin hogar muestran adaptaciones físicas específicas. El cuerpo eventualmente desarrolla callosidades en los puntos de presión. Los músculos aprenden a relajarse parcialmente incluso con incomodidad. Pero estas adaptaciones toman meses en desarrollarse y nunca eliminan el problema completamente. Solo lo hacen soportable. Lo que significa que Jesús pasó sus primeros meses de ministerio en dolor agudo constante antes de que su cuerpo comenzara a adaptarse parcialmente. Los evangelios registran que al inicio de su ministerio predicaba con frecuencia en sinagogas, lugares cerrados, con bancos. Es posible que esto no fuera solo estrategia ministerial, sino necesidad física de un cuerpo que todavía no había aprendido a sobrevivir las noches al aire libre. El terreno específico junto al Jordán presentaba otro problema que los textos antiguos mencionan repetidamente: serpientes. La región era conocida por víboras que buscaban calor durante las noches frías. Los cuerpos humanos dormidos eran fuentes de calor perfectas. Los viajeros del primer siglo desarrollaron técnicas específicas para evitar este peligro. Dormían en grupos apretados, construían pequeños muros de piedra alrededor del área de descanso. Mantenían fuego encendido cuando era posible. Pero los evangelios muestran que Jesús frecuentemente se apartaba solo para orar durante la noche. Lucas, capítulo 6, versículo 12, menciona que pasó toda una noche en oración en el monte antes de elegir a los 12 apóstoles. Toda la noche, solo, en terreno donde las serpientes cazaban. La segunda revelación es más perturbadora que la primera. Jesús no solo dormía incómodamente, elegía activamente la máxima incomodidad posible. Los evangelios registran múltiples ocasiones donde le ofrecieron hospedaje: Marta y María en Betania, Simón el leproso, Zaqueo en Jericó, Pedro en Capernaum. Aceptó algunas invitaciones, pero rechazó la mayoría. Y cuando aceptaba, frecuentemente salía antes del amanecer para orar solo. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Se levantó muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, y salió a un lugar desierto. La palabra griega usada es éremos, lugar solitario, despoblado, salvaje. No jardín, no huerto cuidado, desierto pedregoso. Los historiadores del primer siglo documentaron las prácticas de los rabinos itinerantes de la época. La mayoría tenía patrones establecidos, casas de seguidores donde dormían regularmente, rutas predeterminadas que maximizaban el hospedaje disponible. Jesús rompía este patrón constantemente. Sus movimientos eran impredecibles, sus noches mayoritariamente al aire libre. Y hay evidencia textual de que esto era decisión deliberada, no circunstancia forzada. El costo físico acumulado es calculable con precisión médica moderna. Dormir en superficies duras causa compresión de los discos intervertebrales.
Normalmente, los discos se rehidratan durante el sueño cuando el cuerpo está horizontal sin carga, pero la presión constante de una superficie dura impide esta rehidratación. Después de 3 años, los discos de la columna de Jesús habrían perdido entre 15 y 20% de su altura original. Esto causa dolor de espalda crónico, rigidez matutina extrema, reducción de movilidad. Los primeros minutos después de levantarse habrían sido agonía. Cada mañana, durante 3 años, y luego caminaba kilómetros, y luego sanaba enfermos, y luego predicaba durante horas. Pero los discos eran solo parte del problema. La exposición repetida al frío nocturno causa daño progresivo a las articulaciones. El líquido sinovial que lubrica las articulaciones pierde viscosidad con el frío. Las superficies articulares rozan directamente sin protección adecuada. Después de meses de este proceso, comienza la degradación del cartílago. Los arqueólogos que han examinado restos óseos de poblaciones nómadas del primer siglo en la región de Judea encontraron tasas de artritis prematura muy superiores a poblaciones sedentarias de la misma época. Hombres de 30 años con articulaciones de ancianos. Jesús tenía aproximadamente 33 años cuando fue crucificado. Su cuerpo probablemente mostraba signos de desgaste equivalentes a un hombre de 50 o más. Los músculos también pagaban precio específico. Cuando el cuerpo duerme en frío, los músculos se contraen para generar calor. Esta contracción sostenida durante horas causa fatiga muscular crónica. Los músculos nunca descansan completamente, acumulan ácido láctico que no se elimina. Desarrollan fibras dañadas que no se reparan. El resultado es debilidad progresiva, disfrazada de resistencia. El cuerpo aprende a funcionar con músculos perpetuamente fatigados. Parece fortaleza. En realidad es adaptación al daño constante. Y ahora llegamos a la tercera revelación, la más difícil de procesar. Jesús eligió este sufrimiento teniendo alternativas perfectamente disponibles. No era pobre por circunstancia, era pobre por decisión. Los evangelios muestran que su ministerio recibía donaciones regulares. Lucas capítulo 8 menciona mujeres que le servían de sus bienes. Juana, esposa de Chuza, administrador de Herodes. Susana y muchas otras. Había dinero suficiente para hospedaje básico. Judas llevaba la bolsa del dinero precisamente porque había dinero que administrar. Pero ese dinero no se usaba para comodidad personal de Jesús. Se usaba para los pobres, para necesidades de otros. El mismo hombre que multiplicó panes para miles dormía con el estómago contraído por el frío. El mismo hombre que convirtió agua en vino nunca usó su poder para calentar una piedra. Los teólogos han debatido durante siglos sobre la naturaleza exacta de la encarnación. ¿Qué significaba que Dios se hiciera hombre? Pero casi nunca hablan de esto. Las noches, el frío, las piedras. La encarnación no fue solo tomar forma humana, fue experimentar cada incomodidad que la forma humana puede sufrir. Y Jesús parece haber maximizado activamente esa experiencia. Hay un detalle arqueológico que ilumina todo esto con claridad brutal. Los excavadores de sitios del primer siglo en el Valle del Jordán encontraron algo en los campamentos de peregrinos. Pequeñas piedras alisadas, del tamaño de una mano, pulidas por uso repetido. Al principio no entendían su función. Después comprendieron. Eran almohadas improvisadas. Los viajeros seleccionaban piedras relativamente planas y las usaban bajo la cabeza. No por comodidad real, por supervivencia. Dormir con la cabeza directamente sobre guijarros afilados causa heridas en el cuero cabelludo, infecciones, dolor que impide cualquier descanso. Estas piedras alisadas eran la única concesión que los viajeros más austeros se permitían. Génesis, capítulo 28, describe a Jacob durmiendo con una piedra bajo su cabeza en Betel, la noche donde soñó con la escalera al cielo.
Cuando despertó, dijo que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. 1500 años después, el descendiente de Jacob dormía igual. Piedra bajo la cabeza, cielo sobre él, pero sin sueños de escaleras. Solo el peso de la humanidad presionando contra vértebras cansadas. El mecanismo que permitía a Jesús soportar esto tiene nombre médico moderno. Se llama adaptación alostática. El cuerpo humano tiene capacidad de ajustarse a estresores crónicos, no eliminando el daño, sino aprendiendo a funcionar a pesar de él. Los sistemas hormonales se reconfiguran, los umbrales de dolor se elevan, los patrones de sueño se fragmentan, pero el cuerpo aprende a extraer descanso de fragmentos cortos. Los estudios sobre soldados en combate prolongado muestran este mismo fenómeno. Pueden funcionar durante semanas con sueño mínimo y condiciones extremas, pero hay precio diferido. Cuando el estresor desaparece, el cuerpo colapsa. Los daños acumulados emergen todos juntos. Jesús nunca tuvo ese colapso diferido. El estresor nunca desapareció. 3 años de ministerio seguidos inmediatamente por arresto, tortura y crucifixión. Su cuerpo nunca tuvo oportunidad de revelar el daño acumulado porque el daño final vino antes, pero podemos inferir el estado de ese cuerpo la noche del arresto. Getsemaní. Jesús sudó sangre. Lucas capítulo 22, versículo 44. La condición se llama hematohidrosis. Ocurre bajo estrés extremo cuando capilares subcutáneos se rompen y la sangre se mezcla con sudor. Es extremadamente rara, pero significativamente más probable en cuerpos ya debilitados por estrés crónico previo. El cuerpo de Jesús esa noche no era cuerpo descansado enfrentando crisis repentina. Era cuerpo ya agotado por 3 años de piedras y frío enfrentando la crisis final. Los discípulos se durmieron esa noche en Getsemaní. Los evangelios lo registran casi con vergüenza. Jesús les pidió que velaran. No pudieron. Se durmieron 3 veces. La interpretación tradicional es debilidad espiritual, pero hay interpretación física igualmente válida. Los discípulos también habían dormido en piedras durante 3 años. Sus cuerpos también estaban agotados crónicamente. Cuando finalmente se detuvieron esa noche, cuando la adrenalina del día bajó, sus cuerpos simplemente colapsaron. No podían mantenerse despiertos aunque quisieran. El sueño forzado llegó sin permiso. Jesús no se durmió, oró. Y aquí está la diferencia que nadie menciona. Él tenía el mismo cuerpo agotado, las mismas noches de piedra, el mismo déficit de sueño acumulado, pero no colapsó. Se mantuvo en oración mientras su cuerpo gritaba por descanso. Esta es la medida real de Getsemaní. No solo la agonía espiritual del cáliz, también la agonía física de un cuerpo que había llegado a su límite absoluto y se negó a detenerse. Las horas siguientes son conocidas: arresto, juicios, golpes, flagelación, crucifixión. Pero esas horas llegaron a un cuerpo que ya había sido castigado durante 1000 noches. La flagelación romana causaba daño devastador incluso a cuerpos sanos. Al cuerpo de Jesús llegó como insulto adicional a una espalda ya destruida por años de piedras. Los clavos atravesaron muñecas que ya tenían articulaciones degradadas por frío crónico. La cruz cargó sobre hombros que ya habían olvidado lo que era no doler. Los profetas del Antiguo Testamento también durmieron en el desierto. Elías, huyendo de Jezabel, descansó bajo un enebro pidiendo la muerte. Moisés pasó 40 años en Madián cuidando ovejas y durmiendo al aire libre. David se escondió en cuevas de Engadi huyendo de Saúl. Pero había diferencia fundamental entre ellos y Jesús. Ellos huían, Jesús elegía. Ellos soportaban circunstancias impuestas. Jesús construía deliberadamente las condiciones de su sufrimiento. El desierto para los profetas era prueba a superar. Para Jesús era preparación activa. El patrón que atraviesa las Escrituras muestra que el desierto siempre fue lugar de transformación.
pero solo uno entró al desierto ya transformado, solo para demostrar que ninguna incomodidad lo quebraría, ninguna piedra lo derrotaría, ninguna noche sería suficiente para hacerlo abandonar. Las piedras del Jordán donde dormía eran del mismo tipo geológico que la piedra que rodarían de su tumba 3 años después, caliza de Judea, formada hace millones de años en el fondo del mar antiguo que cubría la región. La misma piedra que lastimó su espalda noche tras noche fue la piedra que selló su tumba por 3 días. Y fue la piedra que no pudo retener su cuerpo. Hay simetría que los evangelios nunca necesitaron explicar porque era obvia para cualquier judío del primer siglo. La piedra representa permanencia, dureza, inmutabilidad. Jesús se sometió voluntariamente a la dureza de la piedra durante 3 años. Cada noche era práctica, cada amanecer con espalda adolorida era ensayo, para el momento cuando la piedra intentaría retenerlo permanentemente. Y fallaría. Los primeros cristianos entendían esto intuitivamente. Las catacumbas donde enterraban a sus muertos estaban excavadas en piedra. Dormían su último sueño en el mismo material donde su maestro había dormido tantas noches. Piedra que no pudo retenerlo a él, tampoco los retendría a ellos. La resurrección no era solo victoria sobre la muerte, era victoria sobre la piedra misma. Sobre todo lo que la piedra representaba: dureza, frío, incomodidad, permanencia aparente que resulta ser temporal. Hoy puedes caminar por la orilla del Jordán. El terreno no ha cambiado significativamente en 2 milenios. Las mismas piedras calizas blanquecinas, los mismos cantos rodados que no ceden ante el peso de un cuerpo. La misma arena gruesa, mezclada con guijarros que encuentran cada punto vulnerable de la espalda humana. Si te acuestas allí cuando cae el sol, sentirás lo que él sintió. El calor del día abandonando las rocas bajo ti, el frío del río llegando con la brisa, la dureza que no perdona, y entenderás algo que las palabras nunca podrán comunicar completamente. El Verbo no solo se hizo carne que duerme en piedras, carne que despierta adolorida, carne que elige el sufrimiento menor para poder soportar el sufrimiento mayor cuando llegue. La piedra que lastimó su espalda no pudo retener su cuerpo,